Estar con ustedes para continuar en el primer módulo de Catalyst Missions en la parte académica, que es los 4 campos, hablando de un proceso de evangelismo, discipulado y la plantación de las iglesias. Y hoy, en esta sesión, vamos a hablar del campo número 3, el campo número 3. Y en este campo vamos a estar hablando del campo de discipulado. Entonces, después de sembrar el campo, en el campo número 2, después de ir a una casa de paz, donde hay alguien que está receptiva o está abierto, más o menos, de escuchar la palabra. Si tú predicas el evangelio y ellos reciben el evangelio, tal vez una persona o toda la casa, ahora estás en el punto de comenzar el discipulado con tal persona, porque no podemos dejarlos como niños. Y lo que yo quiero mencionar en esta sesión es el principio de un plan de discipulado para los nuevos creyentes, y algo que tú puedes poner en acción y una cosa que tú puedes usar para entrenar a otras personas también. Entonces, si tienes la Biblia, yo quiero que ustedes me acompañen aquí a 1 de Tesalonicenses 1:5, y vamos a estar hablando en esta sesión sobre una palabra que nos va a dar un gran énfasis, para entender la misiología de Pablo. Y la palabra es la palabra ginomai en griego, y yo voy a escribir eso para que tenga un poco más de sentido. En griego sería así. Si yo quería poner esto en español, sería ginomai, de esta forma, ginomai. Y la palabra ginomai significa llegar a ser, llegar a ser. Para un poco de contexto de esta carta en el libro de Tesalonicenses, sabemos que Pablo está aquí en la ciudad de Tesalónica. Y si queremos saber un poco más de lo que Pablo hizo ahí, podemos leer Hechos 17. Pero sabemos que Pablo no estaba ahí en Tesalónica por mucho tiempo. Él solo estaba ahí por, en lo más mínimo 3 semanas, en lo máximo 3 meses. Un periodo corto entre 3 semanas y 3 meses, no sabemos exactamente. Pero sabemos que su ministerio tenía un gran efecto entre los en Tesalónica, y él solamente salió por causa de la persecución. Y sabemos que él se fue a Berea después, luego a Atenas y luego a Corinto, y en Corinto él tiene una gran preocupación por los creyentes en Tesalónica y él quiere saber cómo están. Entonces Pablo escribió una carta a través de Timoteo. ¿Sí? Él envió la carta con Timoteo. Timoteo se fue ahí a Tesalónica para entregar la carta. Y lo que sabemos es que Pablo escribió esta carta usando la palabra ginomai para hablar del efecto de su ministerio entre los en Tesalónica. Entonces, esa es una palabra que aparece muchísimas veces en esta carta, y esta es la clave para entender la estrategia misiológica de Pablo entre los en Tesalónica. Yo quiero argumentar de Pablo en cualquier ciudad. Entonces, yo quiero que ustedes me acompañen aquí a 1 Tesalonicenses 1:5. Pablo dice esto: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Cómo sabes qué clase de personas demostramos ser? Esa es la palabra ginomai. Ginomai sería en inglés. Demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Pablo está diciendo, ustedes saben que cuando predicamos el evangelio vino a ustedes, o se fue a ustedes. Ustedes recibieron la palabra porque yo predicaba y predicábamos en el Espíritu Santo con plena convicción. Pero ustedes saben también qué clase de personas demostramos a ser. Y eso literalmente significa llegamos a ser algo por ustedes. Y si tenemos un ministerio de Pablo que tiene tanto efecto ahí en Tesalónica, yo quiero saber qué clase de personas llegaron a ser para los en Tesalónica. ¿Qué nos dice Pablo sobre
lo que ellos llegaron a hacer para los en Tesalónica y cómo debemos imitar esto para tener el mismo efecto en el ministerio hoy día. Bueno, solo tenemos que buscar la próxima apariencia de Ginomai. Mira conmigo, 1 Tesalonicenses 2:7. 2:7. Más bien, Pablo dice, demostramos ser. Es la misma palabra, eso es Ginomai. Mejor dicho es, llegamos a ser benignos entre vosotros como una madre, o unas versiones dicen nodriza, que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Bueno, Ginomai está aquí en el verso 7 para decirnos que ellos llegaron a ser para los nuevos creyentes una madre, una nodriza, ¿sí? Bueno, una madre amamanta, ¿sí? Entonces tenemos la pregunta, entonces, ¿qué hace una madre o una nodriza? Y sabemos que una nodriza alimenta, ¿sí?, el niño. ¿Y con qué? Bueno, si es un bebé, la madre alimenta el bebé con la leche. Con la leche. Y sabemos de 1 de Pedro 2:2 que la palabra nos dice que debemos ser como niños recién nacidos que anhelan la leche pura de la palabra. Entonces yo creo que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que llegamos a ser como una madre para alimentarles con la leche pura de la palabra. Eso es decir, Pablo no les dejó como infantes, ¿sí?, como bebés. Él tomó la responsabilidad de alimentarles, ¿sí?, con la palabra de la verdad. Y como cristianos y como líderes y como pastores y como ministros y como misioneros y plantadores de las iglesias, esta es la estrategia de Pablo. De engendrar nuevos bebés por el Evangelio, por el Espíritu Santo, a través de la palabra, de engendrar bebés en la fe, ¿sí? Los que llegan a ser hijos de Dios por creer en Jesús a través del Evangelio que Él predicó, y luego Él no dejó la responsabilidad de alimentarles como bebés a otra persona. Él dice, no, esa es mi responsabilidad. Entonces llegamos a ser como madres para alimentarles la leche pura de la palabra. Bueno, tenemos que definir qué es la leche pura de la palabra. Yo creo que es una palabra. Es la palabra Evangelio. Evangelio. Y pensamos muchas veces que el Evangelio solamente es para salvarnos nomás. Pero no sabemos que la salvación no es solamente un punto en que Dios nos justifica, pero también la salvación es el proceso de santificación para ser conformado a la imagen de Cristo y un día ser glorificado cuando lo vemos cara a cara. Todo eso es la salvación, no solamente este punto de justificación. Necesitamos el Evangelio en cada parte de nuestra vida cristiana. Y podemos ver esto en Gálatas 3. Mira Gálatas 3. Mira Gálatas 3. La Biblia dice aquí, en Gálatas 3, sabemos que Pablo estaba reprendiendo, regañando a los en Galacia por dejar el Evangelio al lado. Y él dice, oh Gálatas, verso 1, insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Eso es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. No. Bueno, obviamente la respuesta es no. Es una pregunta retórica. Y la respuesta es no. No vamos a recibir, bueno, el Espíritu por la fe en el Evangelio, pero ahora vamos a continuar por las obras. No. Las obras son el resultado de nuestra fe y el Espíritu Santo que obra dentro de nosotros para producir las obras. Entonces necesitamos el Evangelio no solamente en el comienzo, pero en cada parte. El Evangelio es como avanzamos en la fe. Por la fe avanzamos. Y en eso producimos
obras. Entonces, lo que un nuevo bebé necesita saber, como madres, lo que debemos alimentar a los nuevos bebés, a los recién nacidos, es el Evangelio, para entender que Cristo hizo por ellos y su identidad en Cristo, y para entender más profundamente lo que es el Evangelio. Y bueno, el efecto de eso es 1 de Juan. 1 de Juan 4. Yo quiero que ustedes vean esto. 1 de Juan 4, en un verso muy conocido, Juan nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Mira lo que dice verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La idea es que la fuente del amor no soy yo. Yo amo a Dios porque Él me amó primero, y eso es el resultado. Lo más que yo entiendo del Evangelio, lo más que yo entiendo lo que Él hizo por mí, lo más que yo voy a amar a Él, amarle a Dios. No es al revés. Entonces, cuando estamos como madres alimentando a los recién nacidos con la leche pura del Evangelio, de lo que Cristo hizo, su identidad en Él, ellos van a entender más del amor de Jesús por ellos, y en eso ellos van a comenzar de amarlo a Él más. Y bueno, ¿qué es el resultado de eso? Mira Juan 14. Juan 14. Juan 14. Juan 14, 15. La Biblia dice esto, en un verso de nuevo muy conocido: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, yo entiendo más del Evangelio, yo entiendo más de su amor, eso me causa amarlo a Él más, y el resultado de mi amor por Él es obediencia. ¿Ustedes ven este proceso? Y la razón por la que yo enfatizo la obediencia es que la medida de un discípulo, bueno, según Jesús, es obediencia. Y sabemos eso de la Gran Comisión. Mire conmigo a Mateo 28. Mateo 28. 18 al 20, mira lo que dice: acercándose Jesús, la Gran Comisión, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, o enseñándoles que observen, que guarden, que obedezcan todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para hacer un discípulo, aquí es la medida: si ellos obedecen. Entonces, mire este proceso. Pablo y sus compañeros llegaron a ser como madres, ¿sí?, para alimentar a los recién nacidos ahí en Tesalónica. Por eso su ministerio, esa es una de las razones por las que su ministerio tenía un gran efecto. Ellos alimentaron a los recién nacidos con la leche pura de la palabra, que es el Evangelio. Lo más que ellos en Tesalónica entendieron del amor de Cristo por ellos, lo más que ellos amaron a Cristo. Y el resultado de eso es obediencia a sus mandamientos, no para ganarse el favor de Dios, no, pero porque ya tienen el favor de Dios en Cristo. Y esa es la medida de un discípulo, porque Jesús no nos dice que debemos enseñarles todo lo que Él nos ha mandado, no, Él dice enseñándoles que guarden todo lo que Él nos ha mandado. Y tú dices, bueno, hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento, ¿cómo es posible que yo voy a enseñarles que guarden todo eso? Bueno, tenemos un gran ejemplo en Hechos 2. En Hechos 2. Yo no voy a cubrir eso, yo voy a dejar esto para la próxima sesión. Pero cuando estamos pensando para un recién nacido, ¿cómo es que podemos enseñarles a guardar lo que Jesús nos ha mandado? ¿Dónde comenzamos? Podemos usar el ejemplo de la primera iglesia y lo que ellos hicieron con los nuevos creyentes en Hechos 2.
Porque ellos pensaron, los apóstoles pensaron en el ministerio de Jesús y ellos comenzaron por lo menos con 7 mandamientos que enseñaron inmediatamente a los nuevos creyentes. Y podemos ver eso y imitar lo que ellos hicieron con los nuevos creyentes que Dios nos da hoy día. Entonces, la primera cosa que Pablo llegó a hacer era una madre. Ahora, debemos mirar, porque no queremos que los niños se queden como bebés para siempre. Mira 1 de Tesalonicenses 2 de nuevo. Pablo y sus compañeros llegaron a hacer otra cosa también. Mira lo que dice verso 10. 1 de Tesalonicenses 2, 10. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Aquí tenemos la palabra genomai de nuevo. Y la palabra genomai aquí es en referencia a un padre. Entonces Pablo dice, no solamente llegamos a ser una madre para ustedes, pero un padre. ¿Y qué hace un padre? Un padre no solamente alimenta, no. Él está a punto de exhortar, animar. Ahora, bueno, tú te puedes imaginar un niño que está a punto de caminar y él está caminando bien y el padre está ahí casi doblando y llamándolo. Él está ahí al nivel del niño llamándolo para venir. Bueno, tú puedes hacerlo. Él está animando al niño, exhortando al niño, consolando al niño. Cuando se cae, bueno, hay que levantarte. Bueno, vente, tú lo puedes. Y aquí eso es lo que Pablo está diciendo con ellos. Ellos llegaron a ser no solamente madres, pero padres. Porque los niños tienen que crecer. Los niños tienen que crecer. Y parte del crecimiento de un niño es ellos tienen que aprender cómo alimentarse a sí mismo con la palabra. Y vamos a hablar de eso un poco más en la próxima sesión también. Pero yo quiero que ustedes me acompañen aquí a Hebreos. Mira, Hebreos 5. Bueno, la palabra dice que, Hebreos 5:12, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire lo que dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Él dice, bueno, los hebreos aquí el autor estaba escribiendo, ellos estaban pensando en volver al judaísmo en lugar de quedarse con Cristo. ¿Sí? Y él está diciendo, ustedes no han llegado de comer alimento sólido, porque si eso fuera el caso, ustedes estarían más o tendrían más discernimiento para saber que no podemos regresar al judaísmo, debemos seguir con Cristo, pero ustedes son como niños todavía. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos que los bebés crezcan para que puedan discernir la diferencia entre la doctrina mala o la mala doctrina, la falsa enseñanza y lo que es bueno. Y sabemos que esto es un poco peligroso. Bueno, podemos ver esto en 1 de Juan 2. 1 de Juan 2, sabemos que habían muchos ahí en Éfeso, donde Juan estaba escribiendo su carta, que habían dejado la iglesia por causa de la falsa enseñanza. Mira lo que dice aquí, verso 18, 2:18, 1 de Juan. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Mira lo que él está diciendo. Algunos falsos maestros entraron ahí en la iglesia, engañaron a muchos y todos salieron juntos. Y Juan dice que eso es por causa que no tenían discernimiento.
Porque en realidad no eran de nosotros. Ellos no tenían la unción del Espíritu Santo para saber la diferencia. Eso es bien importante. Entonces, para ser un padre, tenemos que profundizarlos en el Evangelio, profundizarlos para que tengan discernimiento. Yo creo que la manera que hacemos eso, por lo menos una manera, es enseñarles cómo alimentarse con la palabra. Bueno, cuando tengamos un bebé, no queremos que este bebé dependa de nosotros siempre para alimentarle. ¿Sí? ¿Qué trabajo sería tener un niño de 16 años y todavía alimentar? Bueno, eso sería mucho trabajo. No queremos que los niños crezcan para poder alimentarse a sí mismos. Y lo que vamos a hacer en la próxima sesión es hablar de cómo hacemos eso usando 2 de Timoteo 3, 16 a 17 como un modelo. ¿Sí? Y vamos a hablar también de cómo darles responsabilidad para que crezcan. Entonces tenemos, Pablo llegó a ser una madre para alimentarles, un padre para crecerles, animarles, consolarles, exhortarles para que crezcan en la fe. Y lo que pasa cuando llegamos a ser madres y padres para los recién nacidos es que ellos llegan a la tercera etapa, o la tercera etapa, que es imitación. Mira de nuevo a 1 Tesalonicenses 1. 1 Tesalonicenses 1. La palabra hinomai aparece de nuevo aquí. Y podemos ver esto aquí, 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros venisteis, esa es la palabra hinomai, venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Imagínate, había mucha persecución por causa de la palabra y Pablo tenía que dejarles por causa de la persecución. Él tenía que huir a Berea y él no sabe lo que pasó, pero él ha recibido un buen reporte de que por causa del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, por causa del hecho que él llegó a ser una madre y un padre, ahora tenemos creyentes que son imitadores de Pablo y ellos recibieron la palabra, no negaron, no rechazaron la palabra a pesar de la persecución. Qué increíble. Tenemos imitadores. Y sabemos que esa es la verdad. Cuando tenemos los niños, bueno, muchas veces ellos nos imitan. Porque ellos nos ven. Y ellos quieren imitar lo que ven. Y sabemos que eso no es un ejemplo aislado en el Nuevo Testamento. Tenemos otros ejemplos de esto. Mira 1 Corintios 4. 1 Corintios 4 tenemos Pablo diciendo esto, 1 Corintios 4, 14, y él dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. De nuevo Pablo hablando como madre y padre. Mira lo que dice. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mira, Pablo predicó el Evangelio a través de creer en el Evangelio y por el poder del Espíritu Santo ellos llegaron a ser hijos de Dios. Y por eso Pablo les engendró en el Evangelio. Por tanto os exhorto, mira lo que dice, ser imitadores míos. Pablo tenía esta estrategia. También en Corinto, y tanto en Corinto como en Tesalónica, en Éfeso, en cualquier otro lugar. Mira 17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Entonces tenemos Timoteo imitando a Pablo de tal manera que él pudiera recordarles de las enseñanzas de Pablo y su forma de andar, su forma de comportarse, más o menos su estilo de vida. Timoteo pudiera imitarle a Pablo de tal manera que más o menos pudiera ser una copia de él. Pero realmente él estaba imitando a Cristo en Pablo. Eso es lo que queremos. Madre, padre. Y ellos llegan a ser imitadores. Pero no solamente imitadores. Ellos llegan a ser otra cosa. Mira 1 Tesalonicenses 1 de nuevo. 1 Tesalonicenses 1, 7.
De manera que llegasteis a ser, Genomai de nuevo, un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínate esto. Pablo dice que ustedes llegaron a ser no solamente imitadores, pero ahora reproductores, ejemplos. No solamente ahí en Tesalónica, pero también en Macedonia, en Acaya. Él dice, ni siquiera tenemos que decir nada, porque el ejemplo de tu fe está, esparciendo, extendiendo a todo lugar para dar respaldo a la palabra que ustedes predican. Y eso es exactamente lo que estamos buscando. ¿Cómo es posible que vamos a multiplicar el Evangelio a todas partes para que no quede ningún lugar sin el Evangelio, para que no quede un lugar no alcanzado? No debemos ir simplemente a predicar a las multitudes. No, tenemos que pensar como Pablo con una estrategia de multiplicar nuestras vidas a través de los fieles. Y ahora vemos como Pablo lo hizo. Él llegó a ser una madre para los creyentes. Él llegó a ser un padre para los creyentes. Ellos llegaron a ser imitadores de Él para recibir la palabra en mucha tribulación. Y por causa de eso, ellos llegaron a ser ejemplo y reproductores del Evangelio a los lugares donde Pablo, de muchas maneras, él nunca iba a llegar. A pesar del hecho que él se fue ahí a Macedonia, sabemos que, el Evangelio se fue más allá de la vida de Pablo, a través de ellos. Esa es la estrategia de Pablo. Y eso es la estrategia que necesitamos. ¿Qué es el resultado? El resultado es 1 Tesalonicenses 2. Mira 1 Tesalonicenses 2, 19 a 20. Pablo dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo, corona de gloria? No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida. Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Y eso es lo que queremos en el último día. Queremos tener ahí una representación de múltiples generaciones de discípulos que están ahí por causa de lo que Dios hizo a través de nuestra vida. Y no necesitamos tener una estrategia que conforme a la sabiduría humana. No. Necesitamos una estrategia que sale de la Biblia, que podemos sacar directamente de la palabra de Dios. Entonces, cuando pensamos primeramente en cómo hacer un discípulo, necesitamos entrar en el campo 3 con la estrategia de Pablo aquí. En la próxima sesión vamos a continuar hablando de cómo les enseñamos a guardar lo que Jesús ha mandado y cómo les enseñamos a alimentarse con la palabra de Dios. Amén.